Hola amigos, bendiciones, bendiciones, bendiciones para todos ustedes. Arriba, arriba ese ánimo. Bueno, seguimos meditando y reflexionando en este santo evangelio que nos regala nuestro Señor Jesucristo. Hoy el evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 7, versículos 1 al 10. Nos dice esta bendita palabra que en aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso, ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a uno: ve, y va; a otro: ven, y viene; y a mi criado: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Hermoso, hermoso esta reflexión. Amigos, hay que enamorarse del evangelio. Hay que enamorarse de la figura de Jesús, de sus mensajes, de sus acciones, de sus milagros. Increíble la disponibilidad de Jesús. Primero vamos a encontrar, mis hermanos, que entra en Cafarnaúm y vemos la figura del centurión romano, un centurión que se supone tiene que ser duro. Este centurión no puede demostrar debilidad porque está a cargo de unos soldados. Pero recordemos que la figura de este Cafarnaúm es importante. ¿Por qué? Él no era seguidor de Jesús. Él absolutamente no tenía la fe de ese Dios que estaba predicando Jesús, ni de ese evangelio, ni de esa buena nueva, ni de esos cambios o de esos momentos revolucionarios que mostraba Jesús en aquel tiempo. Pero el centurión romano había escuchado cosas buenas de aquel Jesús, de aquel esperado Mesías, de aquel profeta de todos los tiempos. Claro que había escuchado, y por eso es que él envía a uno de sus siervos, de los ancianos de los judíos, para que vayan y le supliquen, a Jesús. Imagínense a quien manda, a unos judíos que suponen tampoco eran seguidores de Jesús, pero van y le suplican, y Jesús sabe la sabiduría de él, el conocimiento, el discernimiento que tenía Jesús. Va donde él, y acercándose le decían encarecidamente: anda, Señor, anda, porque mira, nuestro centurión es tan bueno, es un hombre bueno, es bueno con el pueblo, hasta les ha construido una sinagoga. Interesante. Hay gente buena, hay gente que a veces tiene pocas cosas materiales, pero comparte. Este centurión compartía no solamente lo material, compartía la bondad, compartía la generosidad, compartía la solidaridad que nos hace falta a muchos de nosotros. Este evangelio es rico en enseñanzas y también en grandes ejemplos para nosotros. Y cuando ya va llegando, sale al encuentro del centurión ante Jesús. Nosotros tenemos que ir a ese encuentro personal con Jesús para que sucedan cosas maravillosas, para que sucedan sanaciones, para que haya liberaciones de espíritu, para que volvamos a ser personas nuevas, para que nos renovemos, nos convirtamos. Y le dice: Señor, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano, porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. O sea, le estaba diciendo: tú también, Jesús, tú también, amigo, tú también, hijo de Dios, tú también, hijo de David, tienes autoridad. De pronto no tienes, le estaba diciendo el centurión, de pronto tú no tienes autoridad sobre soldados, pero tú tienes autoridad sobre la enfermedad, tienes autoridad sobre los espíritus malignos, tienes autoridad sobre lo más importante, que no la tengo yo. Interesante, hermoso, hermoso, hermanos. Entonces, al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración.
Claro. Y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo, yo les aseguro que en Israel no he hallado un hombre con tanta fe como este. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Importante, por eso es que nosotros debemos orar, por eso es que nosotros debemos confiar en el Señor, hermanos. Hay que creerle a Dios. Creer que Jesús perdona, creer que Jesús sana, creer que Jesús libera, creer que aunque Jesús esté en la distancia, aunque lo vemos nosotros lejano, aunque no nos contestan nuestras respuestas, hay que creerle. Hay momentos en que estamos desesperados, tenemos un enfermo de cáncer, una persona que ha tenido un accidente, que está en cuidados intensivos. Y de pronto Jesús no está ahí en figura, pero está ahí en espíritu. Y Él tiene poder grande. Tú tienes que creerle a Jesús. Hermoso. Creer y aumentar esa fe, mis queridos hermanos. Pensar y poner en nuestra mente y decir, sí, los milagros se dan. Y si usted cree, usted va a traer todo ese potencial y su enfermo va a sanar. Esta historia del centurión es hermosa. Imagínense que todavía somos un pueblo ingrato, un pueblo que a veces nos alejamos de la fe, a veces no vamos a misa, a veces no frecuentamos los sacramentos, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del evangelio, pero hay que creerle a Jesús, claro. Y ojalá usted no venga a la iglesia cuando tenga un accidente o tenga un problema o tenga un enfermo. Sea constante en su oración y nunca saque a Jesús de su vida, nunca saque a Jesús de su mente. No seamos ingratos, porque Jesús, a pesar de lo que somos, no es ingrato con nosotros, sigue siendo generoso. Y qué bueno la figura del centurión, que muchos de nosotros, yo me imagino que este centurión tuvo que haber seguido a Jesús y lo tuvo que haber amado, porque vio cosas grandiosas, vio prodigios y vio milagros. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y mega giga bendiciones.